Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Proseguimos meditando en las disposiciones que da el Señor Jesús a quienes opten por seguir su camino, el camino de las bienaventuranzas, que conlleva la negación a nosotros mismos. Hoy Jesús nos hace una advertencia y llama nuestra atención para que estemos alertas sobre un peligro latente que puede acechar nuestras comunidades cristianas: el peligro de los falsos profetas. Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Quiénes eran esas personas a las que se refería Jesús? Jesús no se refería a nadie en específico, porque de esos lobos rapaces siempre ha habido y siempre habrán dentro de la misma iglesia falsos profetas y falsos maestros también, falsos cristianos y falsos servidores. Todos sabemos muy bien que hay lobos vestidos de oveja entre nosotros. De estos profetas falsos, Jesús contrasta la suavidad de su lenguaje con su realidad interior. No es coherente lo que dicen con lo que hay en su corazón. A la vista son como ovejas, pero en realidad son auténticos lobos rapaces. La comparación con los lobos rapaces los caracteriza como individuos, sean hombres o mujeres, que buscan sin escrúpulos su propio interés, aprovechándose de la ingenuidad de la gente, y el criterio para distinguirlos es su modo de actuar. A lo que debemos de prestar atención según el consejo que nos da Jesús para identificar a estos potenciales enemigos es a sus obras. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Cómo distinguir un falso de un verdadero profeta? ¿Cómo distinguir una oveja de un lobo rapaz? Muy sencillo. El criterio son las obras. Cada uno irradia por fuera lo que lleva por dentro. Aunque sea un lobo que se vista con piel de oveja, se le sale lo que es en verdad. Quien con su conducta edifica la comunidad, la consolida, la une, trabaja por el bien de todos y se esfuerza en amar y servir sin esperar recibir nada a cambio. Quien se alegra por el bien que se hace y contribuye con la construcción del reino de Dios, es alguien que da frutos buenos. Por el contrario, quien desmiembra la comunidad con chismes, quien crea la división por pura envidia y celos, quien miente y engaña, quien dispersa a las ovejas, quien anda sembrando la duda, la desconfianza, las mentiras, las difamaciones y las calumnias,
es alguien que da frutos malos. Quien da vida a la comunidad es bueno. Quien quita vida a la comunidad es malo, así de simple. Nos lo dice muy claro Jesús. Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Los frutos a los que Jesús se refiere son las consecuencias visibles de nuestras opciones y actos. Uno puede predicar o cantar como los ángeles y servir en el templo como nadie más lo hace, pero son nuestras obras concretas las que van a avalar o devaluar nuestro testimonio. Quien tiene el Evangelio en su corazón y ha dado su adhesión a Jesús, actuará conforme al Evangelio. Siempre, pase lo que pase y digan lo que digan, actuará conforme al Evangelio. Quien opta por Jesús y su Evangelio, pronto comienza a experimentar en su vida la acción del Espíritu Santo. Y quien vive sometido al Espíritu Santo solo da frutos buenos. Manifiesta en su vida frutos de amor, de paz, de alegría, de misericordia, de bondad, de generosidad, de mansedumbre, humildad y paciencia. Los frutos buenos son el indicativo de que lo que hacemos es de Dios y es parte de su plan de amor. La presencia de frutos buenos indica que nos estamos acercando cada vez más al Señor y que estamos verdaderamente comprometidos con la causa del reino de Dios. Mientras que la presencia de los frutos malos nos indican que nos estamos alejando de Él y de su plan. Y esto es una luz de alerta, ya que si no nos despabilamos, podríamos terminar sirviéndole a Satanás. Así que revisemos, hermanos y hermanas, ¿qué clase de frutos estamos dando en verdad? ¿Qué sentimientos despertamos en los demás? Frutos malos en nuestra vida son, por ejemplo, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la falsedad, la hipocresía, sentir celos y envidias por lo que hacen los demás, la pereza, los pensamientos diabólicos, los malos deseos, los malos sentimientos, el hablar mal de los demás, el sabotear lo que hacen los demás, el impedir que los demás sean buenos o hagan el bien, ese deseo de criticar todo lo que es bueno, la insidia, esa necesidad de sembrar entre los demás la discordia y la mentira, el deseo de figurar y acaparar, la prepotencia, la amargura constante. Todos esos son frutos malos. Debemos preguntarnos constantemente, ¿los pensamientos que tengo son los pensamientos que hubiera tenido el Señor Jesús? ¿Los demás me conocen por mis frutos? ¿Qué clase de frutos ven los demás en mí? Estos sentimientos que experimento son los sentimientos que Jesús tendría. ¿Es mi modo de actuar como el de Cristo? ¿Estoy dando hoy buenos frutos? ¿O estoy acaso produciendo frutos malos? Las personas con las que más me relaciono y en las que más confío, ¿dan frutos buenos o malos? Por sus frutos los conocerán. Basta con escuchar hablar a una persona para saber qué es lo que hay en su corazón. Basta con mirar sus ojos para saber qué es lo que hay en su interior. Basta con observar cómo actúa
para saber de dónde procede. Veamos a quienes están a nuestro lado. Esos que llamamos amigos, ¿nos estarán induciendo a dar frutos malos? Prestemos atención. Quien actúe, quien juzgue, critique e invite a otros a actuar y a juzgar desde criterios y valores distintos a los del Evangelio, no es un discípulo de Jesús y por lo tanto no merece ser escuchado y menos aún seguido. Jesús mismo nos lo está advirtiendo. No seamos ingenuos. A veces caemos en las trampas del mal y seguimos personas que solo daño hacen. Tenemos que discernir bien a quién estamos siguiendo y por qué lo estamos siguiendo. La clave para dar siempre buen fruto está en permanecer bien injertados en el Señor Jesús. Solo en Él daremos frutos buenos. Y permanecer en Él no es otra cosa que buscar cada día ser como Cristo Jesús, teniendo los mismos pensamientos, sentimientos y modos de actuar que el Señor. Para dar buenos frutos debo de confrontar toda mi vida con la vida del Señor Jesús. ¿Y cómo logro hacer esto? Esforzándome por conocerlo cada día un poco más, leyendo los evangelios, buscándolo en la oración, acudiendo a los sacramentos, particularmente en la Eucaristía y la reconciliación, y poniendo de verdad en práctica lo que Él me enseña cada día en su Evangelio. Si permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros, nos convertiremos pronto en árboles frondosos cargados de muchos frutos buenos. Revisemos a diario qué clase de frutos estamos dando, no sea que al final seamos cortados y lanzados al fuego. Y revisemos a esos amigos con los que andamos y veamos qué frutos están dando. No se recogen higos de las zarzas ni se cortan uvas de los espinos. No habrá fruto bueno mientras el corazón esté lleno de cardos y espinos. No habrá fruto bueno. Todos necesitamos vivir una conversión a nivel más profundo. Todos necesitamos un corazón nuevo, una vida nueva, y todo esto solo nos lo puede dar Jesús. Necesitamos ya darle a Jesús una respuesta responsable y decidida a su llamada para entrar a ser parte del reino de Dios. Y tenemos que reaccionar ahora, antes de que sea tarde. Jesús está vivo en medio de nosotros. Es el Hijo amado del dueño de la viña, y es Él quien cuida de nuestras comunidades cristianas, cada vez más frágiles y vulnerables. Si estamos dando frutos malos, Dios lo sabe. Si somos lobos vestidos de oveja, Dios también lo sabe. Podemos engañar a todo el mundo, incluso engañarnos a nosotros mismos, pero a Él no lo vamos a engañar jamás. Por eso mejor, despojémonos hoy de nuestras falsedades e hipocresías, y con corazón humilde y arrepentido, acerquémonos a Jesús para que Él nos perdone y nos fecunde con su Santo Espíritu, y nos ayude a dar frutos buenos. Solo Él nos puede transformar. Él nos alimentará con su Evangelio, nos sostendrá con su amor, nos cuidará fielmente hasta que demos frutos buenos para la gloria de Dios. Y recordemos siempre esta máxima de Jesús: por sus frutos los conocerán. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.